Salimos de Egipto buscando la libertad, pero cargamos el orgullo de nuestra propia verdad. Cambiamos los dogmas por debates de altar, y en el nombre del nombre dejamos de amar. Uno grita un fonema, otro impone un rigor, mientras el mundo perece por falta de tu calor. ¿De qué sirve el tzitzit si el corazón no se humilla? ¿De qué sirve la letra si la gracia no brilla? Si el reino se divide, la casa no se sostiene. Ven a limpiar la fuente de donde el agua viene. Que se caigan las etiquetas, que se rompa la división, que un solo soplo nos mueva en una misma dirección. Somos los dispersos, llamados a una sola mesa. Más que una forma técnica, somos su promesa. Israel despierta del desierto y del dolor. Que nuestra unidad sea el eco de su amor. Desde el norte y el sur, de las islas del mar, las cuatro esquinas de la tierra comienzan a vibrar. No es por fuerza ni poder, es por su Espíritu Santo, que quita la ceniza si nos pone un nuevo manto. Menos yo tengo razón, más Padre perdona. Que la corona del Mesías sea nuestra única corona. Un solo pastor, un solo redil, una sola fe, mil voces, un sentir. Ni judío ni griego si estamos en él. La sangre del Cordero es nuestra única piel. Unidad, unidad, en el nombre de Yeshua. Que se caigan las etiquetas, que se rompa la división, que un solo soplo nos mueva en una misma dirección. Somos los dispersos, llamados a una sola mesa. Más que una forma técnica, somos su promesa. Israel despierta del desierto y del dolor. Que nuestra unidad sea el eco de su amor. Un solo nombre, un solo Padre, un solo pueblo, en las cuatro esquinas se escucha su voz. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom a casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Hapaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y hermanos, hermanas, aquí nuevamente con un tema muy delicado y quiero, por favor, porque yo sé que muchos de ustedes ya han tenido que ver con estas situaciones. Shalom, amados buscadores de la verdad, entiendo perfectamente ese sentimiento de pronto, desilusión espiritual. Saben que es doloroso saber que salimos de Babilonia buscando la unidad del reino, solo para encontrar un desierto lleno de facciones, debates sobre la pronunciación de los nombres sagrados y disputas por el calendario. Ay, ay, ay. Amigos, como estudiante de la Torá, permítame ofrecerle una perspectiva que no solo analiza el problema, sino que busca la medicina en la misma palabra desde el principio hasta el fin. Así que comencemos. Vamos a irnos al origen. ¿Por qué hay división en lo que debería ser santo? Quiero decirles, amigos, que desde el Génesis vemos que la división no es un problema de religión, sino del corazón humano. Un ejemplo es Génesis capítulo 11, allá en la Torre de Babel. El hombre intentó unirse bajo su propia voluntad y nombre, y el resultado fue la confusión de lenguas.
Muchos en las raíces hebreas hoy en día cometen el error de Babel. Intentan construir una identidad perfecta, ¿saben? Basada en su propio conocimiento técnico, olvidando que la unidad es un regalo del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora, hay un problema, la mezcla. En Éxodo 12:38 se nos habla de que al salir de Egipto subió una multitud mixta, que en hebreo se les llama los Eref Raf. ¿Sí? Históricamente, el pueblo de Israel siempre ha tenido voces internas que tiran hacia diferentes lados. El problema no es la diversidad, sino la falta de un solo pastor. Ahora, estudiemos cómo el colapso de las raíces hebreas ha venido o ha llegado ya a su clímax. Amigos, el error de los dos extremos, tenemos que verlo así. Hay un error, hay un colapso, ¿sí? Que se menciona, que ocurre porque muchos saltan del cristianismo sin ley al legalismo sin Mesías o con un Mesías despojado de su divinidad. Amigos, las ramas de la discordia se puede mencionar de la siguiente manera. Los caraítas modernos, por ejemplo, rechazan toda tradición, interpretando la Torá a su propio entender, lo que genera miles de interpretaciones individuales. Están también los ultraortodoxos mesiánicos. Intentan imitar al judaísmo rabínico tradicional al pie de la letra, imponiendo cargas que ni nuestros padres pudieron llevar, como lo dice Hechos 15:10. Por último están los cazadores de nombres. Amigos, dicen, si no pronuncias el nombre exactamente como ellos o como nosotros decimos, se te considera fuera de salvación. Hasta ese punto hemos llegado. Hay una reprensión en la Torá que dice en Levítico, capítulo 18, capítulo 19, verso 18, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Beahafta reajá kamoja, en hebreo. Si usas el nombre sagrado para maldecir o excluir a un hermano que busca a Dios con sinceridad, estás tomando el nombre de Yahweh en vano, no por la pronunciación, sino por el carácter. Ay, amigos, esto es tremendo. Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Vámonos al nombre. ¿Sí? El nombre. El enfoque del colapso trae división. ¿Sí? Pelear por fonética y gramática. Al otro lado está el enfoque del reino, el verdadero, ¿sí? La unidad. El enfoque del colapso mesiánico es división. Y en el nombre trae ese problema por la fonética y la gramática, que así no se dice, que así no es, que esto quedó el otro. El enfoque del reino es exaltar el nombre de Yahweh y la autoridad de Yahshua, de Dios el Padre y del Mesías. El otro problema es el conflicto de las fiestas. Juzgar al otro por el día exacto de la luna, porque no es así, porque no es asá, porque no es en esa fecha. ¿Cuál es el ideal del reino? Celebrar la sombra profética que apunta a Mesías. El otro problema es la circuncisión, que obligar a los demás a circuncidarse sin tener una conciencia de lo que están haciendo, o decirle que no son salvos porque no están completos en la circuncisión. ¿Cuál es el enfoque del reino, amados? Entender que el Mesías o que Mashiach lo que vale es la fe que obra por el amor, como dice Galatas capítulo 5 verso 6. Amigos, tenemos que hacer un llamado, especialmente a los maestros, a los discípulos, a los líderes, ¿sí? Hay que traer desde la palabra una reprensión profética, hacer un llamado a los maestros que alimentan la división por este tipo de cosas que hemos mencionado. Son unas cuantas, pero son muchas más. Amigos, la palabra les dice a través de Ezequiel capítulo 34, y por favor te pido que lo leas, dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Muchos maestros usan las raíces hebreas, ojo, para ganar seguidores en redes sociales, creando controversias innecesarias. Quiero decirles que la clave está en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles enfrentaron la misma crisis. ¿Cómo, cómo unimos a los que vienen de las naciones, ¿sí? Con los judíos? La respuesta no fue uniformidad, sino unidad en lo esencial. Establecieron una base ética y espiritual, dejando que el crecimiento en la Torá, como dice el capítulo 15, verso 21, ellos van a ir a la sinagoga y van a aprender la ley de Moisés poco a poco. Es un proceso, amados, orgánico en las sinagogas cada Shabbat, ¿sí? No una imposición inmediata de las 613 leyes, no. Ahora, esto ha alcanzado el clímax, el Apocalipsis y la verdadera Kehilá. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? En Apocalipsis 7:9 dice que vemos el final de la historia. Una multitud de todas las naciones, amados. Pensemos en esto.
tribus, naciones, lenguas. No dice que todos hablaban el mismo dialecto hebreo o que todos tenían el mismo nivel de interpretación legal de la Torá. Dice que todos tenían ropas blancas, ¿sí? Esto simboliza la justicia. ¿Y qué hacían? Adorar al Cordero, amados. Tenemos que pensar en eso. Muchos vienen a las raíces hebreas con el deseo de amar a Dios, pero les destruimos ese sentimiento con la imposición y con la controversia sobre el Shabbat, sobre la vestimenta, sobre muchas cosas que a la final dividen a la comunidad, dividen a las ovejas. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es cómo entrar en la verdadera unidad. Debemos primeramente priorizar el fruto sobre el dato. Amigos, quiero decirles que de nada sirve que Jesús se dice Yeshua o Yahshua si no tienes el carácter de Yahshua, amigo, hermano, pastor. El conocimiento envanece, dice Pablo, pero el amor edifica, 1 Corintios 8:1. Ahora tenemos que tener una humildad intelectual. Debemos aceptar que después de 2000 años de exilio, ojo con esto, ¿quiénes somos nosotros para venir a apuntar a quienes no están celebrando o no pronuncian bien el nombre? Nadie tiene la receta exacta de cómo se hacía todo allá en ese tiempo, en el primer siglo. Estamos en un proceso de restauración, lo que llamamos en hebreo tikkun, amigos. Y debemos entender, por último, esto. Amigos, el centro es Mashiach. Si tu estudio de raíces hebreas, ojo, te voy a decir esto, amigo, hermano, hermana, si este es el estudio de las raíces hebreas, te aleja de la gracia y te hace mirar con desprecio a tus hermanos cristianos o católicos, te has desviado del camino. Déjame decirte, te has desviado del camino. Saliste de una religión de hombres para caer en un ego religioso. Vamos concluyendo entonces este tema diciendo que no busques, querido hermano, hermana, una denominación de raíces hebreas perfecta porque no existe, no la hay. Busca una Kehilá, una comunidad donde se enseñe la Torá a través del lente del amor de Yahshua. La unidad no es que todos hagamos lo mismo, sino que todos miremos hacia el mismo lugar. Dice la palabra en Juan 13:35, palabras de Yahshua, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mis amados, la Torá sin amor es simplemente una ley seca. El amor sin Torá es un sentimiento sin dirección. Necesitamos ambos en equilibrio, en balance, para que el mundo crea. Las ovejas perdidas de la casa de Israel que aún no han escuchado esto, no pueden ser dispersas nuevamente por discordias, por peleas, por fechas, por vestimentas. Quiero llevarlos a una reflexión, ¿cierto? Tenemos que entender que a veces el conocimiento se convierte en nuestro ídolo. Queremos saber más y más y más y ya queremos humillar al otro. Tenemos que entender que el conocimiento debe ir sincronizado con el amor. A menudo, al salir de sistemas religiosos tradicionales, cometemos el error de cambiar un ídolo por otro. Sí, cambiamos la tradición ciega por el intelectualismo sagrado. Nos obsesionamos con la gramática hebrea, las fases lunares, los tiempos, las moedín, las fiestas, la comida kosher y los protocolos de vestimenta, creyendo que la precisión técnica nos hace más santos. No, no, bajémonos de esa nube. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, la Torah nos enseña que el conocimiento sin Geset, o sea, sin misericordia, sin bondad, es como un cuerpo sin alma. Quiero decirte que si tu celo por las raíces hebreas te ha vuelto una persona criticona, odiosa, arrogante o solitaria, entonces no has encontrado las raíces de la fe, sino las ramas secas del orgullo, mi querido amigo hermana. Así que quiero decirte que lo que realmente importa, tenemos que poner una mano en el corazón y decir, ¿qué es lo que realmente importa en todo esto? La identidad en el Mesías. Quiero decirte que no eres salvo por pronunciar correctamente un nombre, sino por conocer a la persona detrás del nombre. Lo otro es la unidad en la diversidad. Tenemos que entender que todos somos diferentes. El cuerpo de Mashiach no es un ejército de clones, es una familia de redimidos. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto puedes amar a alguien que interpreta la Torá de forma distinta a ti. Y lo más importante, el testimonio al mundo. Amigos, el mundo allá afuera
no se convencerá de que Yeshua es el Mesías porque usemos tzitzit o hablemos hebreo, sino porque vea que nos amamos. Juan 17:21. La división es el mayor argumento del ateísmo. Amados hermanos, la unidad es la prueba mayor de la resurrección. Acabamos de pasar Pesaj, la festividad de los panes sin levadura. Omer Reshit, se está haciendo el conteo del Omer. Todo esto tiene que traer a unidad, no a división. Por último, quiero invitarte, si has llegado a este punto y ha tocado tu corazón, te pido que le des like, que compartas este mensaje, que medites y que te suscribas si no lo has hecho. Vamos a cerrar con una oración para que el Eterno toque nuestros corazones, abra nuestros ojos, ¿cierto? Vamos a pedirle así al Padre Celestial. Digamos, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. En este momento, nos presentamos ante tu trono de gracia, reconociendo nuestra soberbia. Pedimos perdón porque hemos convertido tu Torá de vida en un arma de guerra contra nuestros propios hermanos. Hemos levantado muros de dogmas donde tú pusiste puentes de redención, Padre. Hoy clamamos por un despertar de humildad. Hoy rompemos en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador, todo espíritu de división, de sectarismo y de superioridad espiritual. Atamos toda lengua que juzga por el calendario, por la pronunciación o por las formas externas, olvidando el peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Padre, derrama tu Ruach HaKodesh en nosotros, sobre todo este movimiento de las raíces hebreas. Que el fuego de tu Espíritu Santo queme la paja de la discordia. Te pedimos que los maestros dejen de buscar seguidores para sus propias opiniones y comiencen a buscar ovejas para tu reino. Hoy declaramos una unidad radical. Que el amor sea nuestro mayor mandamiento. Que la tolerancia sea nuestra bandera ante las diferencias de opinión. Padre, que la sangre de Yeshua sea el único sello que reconozcamos en el otro. Amado Padre Celestial, une los huesos secos de la casa de Israel y de las naciones. Haznos un solo pueblo en tu mano. Esa ha sido tu voluntad, Padre. Que no perdamos del foco lo que tú viniste a hacer y a restaurar. Que nuestra luz brille tanto que los que están en tinieblas no vean nuestra religión, sino tu gloria en nosotros. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias por la autoridad de Yeshua, nuestro Shalom. Aleluya, nuestro Rey, nuestro Melech, quien viene pronto. Aleluya. Amén y amén. Bueno, amados, muchas gracias. Toda Rabá por venir hasta este momento, acompañarme en este corto estudio que es bien radical y que es importante entender cuál es verdaderamente el principio o el foco, el centro de todo esto. Porque una vez pensamos, salimos de los cristianos o del catolicismo y pensamos que todo iba a ser color de rosa. Y nos encontramos con una muralla, con una pared que trajo más división, que nos desilusionó. Pero quiero decirte que es importante, si tú entiendes esto y lo compartes con otros, se van a dar cuenta que necesitamos reconocer la dureza de nuestro corazón, que no somos más que nadie, que necesitamos compartir esto en amor, que si tú estás creciendo y te gusta y te encanta y amas la tradición y amas los rituales, es bueno, sí, pero eso no debe ser motivo para desanimar a otros o para criticar a otros o para sentirte mejor que otros. Hazlo, compártelo y el que no lo acepte, déjalo que crezca. Yahweh, Yahshua, conoce el corazón de cada uno y lo está instruyendo a través de su Ruach HaKodesh. No impongamos las cosas. Dejemos que sea el Ruach quien pone eso en nuestro corazón para seguirlo en amor a Él, a Yeshua, y que podamos vivir en unidad y se acabe tanta división y tantos títulos, cosas vanas, amados, que nos separan. Que el Eterno les bendiga, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides compartir, suscribirte, darle un like, dejar un comentario. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ahim.